puesto ninguna slide para presentarme yo, pues voy a empezar por presentarme, para que sepáis un poco quién soy, los que no me hayáis visto nunca, que seréis la mayoría. Bueno, mi nombre es Raúl Jiménez Ortega, trabajo como Developer Advocate en una compañía que se llama Esri España, que tengo aquí el logo debajo de la camiseta del Padrino modificada con The Man Maker. Llevo el programa de desarrolladores desde hace tres años y medio ya allí y básicamente trabajamos con sistemas de información geográfica que básicamente, para los que no hayáis conocido nunca el término, es un software o son software que te permiten trabajar con datos espaciales en muchas formas. No solo la visualización, sino el análisis y un montón de cosas en las que hoy no voy a entrar, porque hoy venimos a hablar de la parte de visualización, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, por recordaros y poneros un poco por los que hayáis, bueno, todos venís porque habéis visto la descripción, entiendo, en la página web, y quería aclarar un par de cosas para tener las expectativas claras, ¿vale? No voy a centrar mucho en código, ¿vale? No voy a estar todo el rato enseñando código, aunque enseñaré código JavaScript, que por eso pone código JavaScript. Voy a hablar de visualización avanzada, no de programación avanzada necesariamente, aunque veremos algunas cosillas que a lo mejor son un poco más curiosas, ¿vale? Pero lo que quiero realmente es que os llevéis de aquí nuevos conocimientos que os ayuden a representar mejor la información cuando tengáis que transmitirla mejor. ¿Vale? Pues muchas veces nos encontramos con el problema de volcamos todos los datos, vemos a ver si el navegador es capaz de tragarse 100 millones de puntos, por ejemplo, y muchas veces a lo mejor eso no tiene sentido, porque eso al usuario final no le ayuda a entender qué significan esos datos, ¿vale? Entonces voy a hablar un poco de conceptos y de ideas y de trucos y voy a enseñar cómo con tecnología se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, por haceros una idea, yo creo que será entre 30-40% del tiempo hablando de código, 60%-70% de teoría, ¿vale? Y una breve encuesta, porque como los que estamos sentados siempre nos pasa, no sabemos quién es el público que tenemos delante. Entonces, tengo más información de la que me va a dar tiempo a contar en 45 minutos. Por eso quiero hacer un pequeño sondeo de qué nivel más o menos tenéis cada uno en estos temas, para no entretenerme en lo que la mayoría domine y centrarme en otras cosas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es: ¿quién conoce a la compañía Esri o la tecnología ArcGIS? Buena noticia. Cada año va subiendo. Eso es que no debemos hacer un mal trabajo. ¿Quién conoce lo que es un GIS? ¿Ha trabajado con PostGIS o con GeoJSON y demás? Obviamente más. Vale, genial. Pues entonces me voy a saltar una parte que tenía introductoria para no haceros perder mucho el tiempo. Dejadme un segundito que os voy a enseñar un vídeo de 2 minutitos que ha preparado mi compañero Jorge Barrachina, que a lo mejor alguno conocéis porque fue uno de los fundadores de HTML5 Spain y desde hace un año trabaja con nosotros, lo hemos conseguido ficharlo, ¿vale? Y que representa muy bien lo que queremos hacer desde GeoDevelopers, ¿vale? Yo os prometo que luego nos metemos ya en materia. Right now, we're being confronted with problems of a global scale. I mean, climate change and its implications on virtually everything
need to be addressed. We need to stand up and use all of our best technologies, all of our best science, all of our best design thinking, all of our best strategies to create a better future. Gracias por permitirme poneros el vídeo, pero es que es muy importante porque realmente lo que hace que todos los días me levante con muchas ganas de trabajar y hacer lo que hago y venir a contaros esto es que realmente creo que con la geolocalización se pueden resolver problemas realmente importantes en el planeta, ¿no? Y los que trabajamos en ERRI, Jack, que es el fundador de la compañía, siempre nos intenta inculcar esa mentalidad, ¿no? Que utilizamos la tecnología para mejorar el mundo y bueno, lo que os voy a contar hoy espero que os ayude a vosotros en vuestro ámbito de expertise a hacerlo, ¿vale? No voy a entrar en esta parte, pero que sepáis que ERRI invierte un montón de dinero en I+D, que es 100% privada, no tiene inversores externos, por lo que nos permite invertir 3 veces más en proporción, no en cantidad, que Google en I+D, lo cual nos permite hacer cosas bastante chulas con temas de geolocalización, trabajamos con temas de estándares de OGC, tenemos un programa de startups, ¿vale? Me voy a saltar los vídeos, los dejo ahí por si luego queréis entrar. Y lo que os decía, tenemos desde hace no mucho, y por eso algunos no nos conocen todavía, creo, no había un foco muy grande puesto en la parte de desarrolladores, ¿vale? Ahora tenemos un Developer Program, tenemos advocates por diferentes partes del mundo, estamos Jorge y yo aquí en España, ¿vale? Tenemos una cuenta de GitHub donde se publican bastantes cositas y ya está. Y en España, pues nada, que os suene que tenemos una comunidad que es geodevelopers.org, que hoy está caído el servidor, pero bueno, luego lo levantaré. Os aviso, perdona. Si buscáis en Meetup GeoDevelopers también os saldrá. Somos ya cerca de 1200 developers. Y la idea es que cuando tengáis una necesidad respecto a encontrar contenidos geolocalizados, hacer análisis espacial, visualizar datos, cualquier cosa, vengáis a la comunidad y lo pidáis, ¿vale? Por suerte, en esta comunidad tenemos el patrocinio de mi compañía, que es la que nos paga el salario para echar un cable y dinamizarla. No es nuestro único trabajo, ¿vale? Pero estamos ahí para echaros un cable, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, esto me lo voy a saltar porque la mitad habéis dicho que conocíais el tema del GIS y ArcGIS. La Tierra no es perfecta como figura, ¿vale? Esto lleva implicaciones en que cuando cogemos juegos de datos Open Data y cuando queremos trabajar con datos, muchas veces vamos a encontrar errores de precisión, ¿vale? Aquí os he dejado, para los que no tengáis mucha experiencia, unos enlaces donde explico en vídeo por qué pueden suceder y cómo se corrigen esos errores de geolocalización, ¿vale? Que en un momento dado pues pueden suponer un problema gordo. Y aquí se me ha ido una imagen que tenía que básicamente lo que decía es que la realidad es compleja, no todos son puntos en un mapa, nos encontramos con ubicaciones que son puntos, pero nos encontraremos con líneas y con polígonos que a veces no es tan trivial, ¿no? O la gente no cae en ello porque estamos muy acostumbrados a trabajar con latitud y longitud de una coordenada, ¿no? Y cuando nos encontramos un polígono en una línea, pues va a ser una figura geométrica más compleja. Esta la voy a pasar rapidito, pero como había más o menos la mitad de la gente que no había trabajado ni con ArcGIS y demás, no me voy a entretener mucho, pero sí la voy a repasar rápidamente. La diferencia entre una base de datos espacial y una base de datos relacional, básicamente es que tenemos un campo que incluye todas las coordenadas de la figura geométrica con la que queremos trabajar, ¿vale? Y normalmente los sistemas de información geográfica trabajan, yo siempre digo, como una especie de Photoshop en el sentido de que trabaja por capas, ¿no? Que vamos poniendo unas capas encima de otras. Las capas, para hacer un mapeo mental, son como las tablas, ¿no? Cada capa es una tabla de una base de datos y a partir de ahí empezamos a jugar, ¿no? Como casi todos habéis dicho que conocéis el tema de GeoJSON y demás, para los que no sepan cómo se representa y demás, os he dejado aquí un proyecto de Madbox que tienen en GitHub. Bueno, me hice un fork ayer porque quería hacerle un par de cosillas. He dejado ahí directamente el enlace, donde podéis dibujar encima de un mapa cualquier coordenada y os da, o cualquier figura, y os da el GeoJSON, pues si en un momento dado necesitáis, pues yo qué sé. Imaginaros que tenemos una tabla con... Ahora yo voy a enseñar, por ejemplo, un juego de datos de las gasolineras de España, que supongo que muchos conoceréis, que el Ministerio de Industria y Fomento todos los días actualiza un juego de datos donde están todos los precios de todas las gasolineras de España. Pues bueno, si por ejemplo queréis conseguís o que queréis hacer un clipping, ¿no? Recortar un espacio y coger todas las gasolineras que hay en un espacio determinado, podéis dibujar esa figura, coger el GeoJSON, lanzarle una consulta al servicio, pasándole los datos por un lado, el servicio donde están los datos, y por otro lado
donde se encuentra o la figura geométrica para que te haga el select espacial y te filtre los datos. ¿Vale? Si tenéis interés en estas cositas que son más básicas, que es lo que digo, no me quiero liar mucho en ello, me lo decís y os paso un par de recursos, aunque ahora vamos a ir viendo cositas, ¿vale? Entonces, por hacer experimentos de visualización con datos, como os decía, quería coger esta capa de gasolineras, que tiene unas 9.900 gasolineras que tenemos en España, ¿vale? Que son datos en formato punto, ¿vale? Es una latitud, longitud cada uno de ellos. Y nada, simplemente os he dejado aquí un enlace para que si abrís, esto es un servicio que está alojado en ArcGIS Online, que es uno de los productos de ERRI en la nube para poder trabajar con bases de datos espaciales y demás. ¿Vale? Y donde están alojados estos datos, ¿vale? Entonces, pues nada, esto simplemente he hecho una consulta para que me devuelva el GeoJSON de estos datos, ¿no? Si empezamos a bajar un poco más abajo, pues aquí tenemos, ¿no? Gasolinera de Almería, autovía, latitud, longitud. Y quería que vieseis un poco los datos que hay, porque ahora vamos a empezar a jugar con 3-4 de ellos para representarlos, ¿vale? Entonces, bueno, provincia, municipio, localidad, pero lo que me interesa aquí, precio de la gasolina. Esto es el precio del gasóleo A. Esto, si vais a la fuente de Open Data, veréis la variable, que es lo que significa, ¿no? Que si no, muchas veces tiene un ejercicio de encriptación, desencriptación, entender qué es lo que viene aquí. ¿Vale? Si tienen precio de biodiesel, entonces, en principio vamos a jugar con estas tres, ¿vale? Con estas tres variables en el tema de este dataset. Entonces, cuando nos ponemos a exprimir o intentar entender primero este juego de datos, o esas 9.900 gasolineras que tenemos que tienen, pues podemos, por ejemplo, o bien hacer un filtrado, ¿vale? Os he dejado todo lo hecho en CodePen para que luego lo podáis abrir y mirar el código. Por eso decía que no me voy a entretener mucho en el código, porque si no vamos a ver muy poquitos ejemplos, ¿vale? Pero si me da tiempo, termino lo más rápido posible y a la vuelta me decís cuáles son los más interesantes y los vamos abriendo. Entonces, bueno, aquí he hecho una consulta que saco las 2.000 gasolineras con sus títulos, ¿no? Y dice, los títulos de las 2.000 gasolineras no me dicen mucho. Aquí he hecho una pequeña gráfica y he visto que un 30% son de Resol, 15% de DESA y CEPSA y GAL. Bueno, sería una forma que, si yo lo que quiero comunicar a mi usuario final es esta información, pues... bueno, de hecho, dejadme que os abra este. Este fue el primer gráfico con el que estuve jugueteando y explorando los datos. ¿Vale? Pero que dije... voy a hacer uno más bonito. Digo, porque como hay... O sea, sí que es verdad que Resol tiene 2.700 y pico. Digo, pero aquí hay un mogollón que solo tienen una, ¿no? Entonces digo, yo quiero representar esto, simbolizárselo a alguien en un mapa. Digamos que yo lo que quiero hacer, una comparativa... para que alguien se haga una idea de, pues yo qué sé, si Resol está más fuerte en una parte que en otra, o yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Aquí tengo un problema, que a la hora de simbolizar los datos, si lo hago por colores, veis aquí que va a haber un momento en el que va a ser imposible diferenciar un color de otro, porque tenemos tantas variables, ¿no? Entonces, es interesante, pues, saber, pues yo qué sé, el pensar, ostras, pues mira, a lo mejor lo que puedo hacer es una agrupación más sencilla, como en este caso, ¿no? Repsol, que es el predominante, y luego, pues, llegar a un límite hasta el no sé cuántos % de... pues yo qué sé, hasta aquellas marcas, perdón, que tengan... pues yo qué sé, más de 17 estaciones, ¿no? Y entonces cojo solo una parte del pastel. ¿Vale? Todavía no estamos viendo nada de localización, pero la siguiente, después de esta, ya empiezo con la localización y ya no me callo con visualización, ¿vale? Esta es la otra forma de ver. Si en vez de ver por marcas, lo que me apetece es hacer un análisis de un gráfico de dispersión para analizar pues por dónde rondan los precios, pues lo podemos visualizar así con un scatter plot, ¿no? Podemos ver, yo qué sé, casos extremos donde la gasolinera, por ejemplo, en El Ejido, en Almería, es súper barato, ¿no? Entonces, una forma interesante de evaluar precios, pero es cierto que esto no nos da ninguna información del patrón espacial de cómo están divididas las cosas, o no nos da información geográfica, ¿no? Si nos ayuda a encontrar a lo mejor casos, excepciones, que nos puedan ser de utilidad, por supuesto. Entonces, bueno, lo he dividido principalmente en representaciones de datos tipo punto, para daros ideas y demás, líneas y polígonos. Y por último he dejado ahí un popurrí de un par de cosillas que me parecían chulas. Simplemente las quería enseñar o que tuviesen los enlaces, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía,
Y voy a enseñar un poco para que os hagáis una idea de cómo es la API de ArcGIS para lo que nunca la hayáis visto, de lo más sencillo. Vale, entonces en este caso lo que he hecho ha sido lo que os decía, pintar 9.900 puntos en el navegador. Que digo, pues muy bien, ¿no? Ahí los tenemos, pero ¿no? Si encima utilizo un único símbolo para todas, no sé ni nada. O sea, no me dice nada. Si hubiese utilizado colores, tampoco sabría nada. Vería un mapa de colores muy bonito, pero no me diría nada. ¿Vale? Entonces, bueno, para que hagáis una idea un poco del aspecto que tiene el código, ¿vale? En nuestro caso, la API de JavaScript es muy sencilla. Es un JS y un CSS que lo podéis o bien descargar y si lo queréis meter en Webpack y queréis hacer un paquete y demás, lo podéis hacer. O si queréis usar el CDN, también lo podéis, que es lo más sencillo. ¿Vale? Entonces, pues nada, empezamos a cargar con AMD. Ah, bueno, os pido disculpas si veis alguna cosita de código que digáis, Raúl, no se concatenan así las cadenas ya. Es que con las prisas no me he parado. Soy consciente de ello, pero con las prisas quería meter mucha información y no he limpiado el código todo lo que me gustaría. Así que os pido disculpas también de antemano. Bueno, pues eso, se utiliza sincronización de AMD, Asynchronous Modulus Definition, para cargar. Al final, nuestra API tiene más de 1000 módulos distintos. Hacerle cargarse al desarrollador tal burrada de funcionalidad es innecesario, ¿no? Entonces, por eso tenemos, en función del tipo de aplicación que vayas a hacer, tú coges los módulos, ¿vale? En la API js.argis.com, ahí encontraréis toda la documentación de la API, ejemplo de referencia, ¿vale? Os la he enlazado a algún sitio, pero bueno, toda esa parte obviamente me la salto. Entonces, bueno, en este caso voy a utilizar una clase que es el mapa, donde va a estar el modelo de información, ¿vale? Ahora vamos a ver qué me refiero con eso. Luego cargo la vista, ¿vale? La vista porque la nueva API que tenemos, la que sacamos hace 2 años o así, pues nos permite trabajar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Entonces, está separado lo que es el modelo de la vista, por eso mismo, porque un mapa es un mapa y que tú lo veas en 2D o en 3D, eso al usuario es lo que le afecta, pero al desarrollador no le importa en ese sentido, ¿no? Entonces tú puedes cargar una vista con el módulo, con el modelo que te haga falta, ¿vale? Entonces el MapView en este caso es un modelo en 2D. Todo lo que voy a enseñar ahora va a ser en 2D, menos un ejemplo al final. Esto que es lo que nos permite trabajar con las capas de ArcGIS Online, con las tablas donde están los datos, ¿vale? Y esto es porque internamente parte de la implementación de la API está hecha con Dojo por motivos históricos, ¿vale? Lo bueno es que veréis que lo único que vais a ver de Dojo es esa línea. El resto no es necesario ni saber cómo funcionaba ni nada. Entonces, bueno, pues nada, simplemente cargo en variables esos valores y ahora cojo el modelo de mapa, ¿vale? El modelo de mapa en este caso le estoy diciendo el mapa base o el mapa de fondo que quiero que utilice, ¿vale? Pues como Google y otras tecnologías tenemos una serie de mapas que, bueno, si escribís un typo aquí, pues en la consola os dirá cuáles son los válidos, ¿vale? Ahora mismo hay, pues no sé, 30 mapas distintos, algo así. Y luego está la vista, ¿vale? En este caso la vista le digo el contenedor HTML, el elemento del DOM donde quiero que se renderice mi mapa, el modelo de mapa que quiero cargar, donde quiero que se centre este mapa en este caso y un nivel de zoom, ¿vale? La API ArcGIS te permite hacerlo de otra forma, esta es la más sencilla de entender, pero los que estén acostumbrados a trabajar con GIS te permite poner una extensión de mapa, porque a lo mejor el zoom no se ajusta exactamente a lo que tú quieras, es más, el zoom dependiendo en qué dispositivo móvil, o en qué dispositivo, perdón, si es un móvil, si es una pantalla grande, chica, no podemos saber exactamente qué es lo que se va a ver. Vas a saber un zoom, pero dependiendo del tamaño de pantalla va a haber más o menos. Hay una forma de definirle la extensión donde quieres que el usuario se centre en ver la información, que es pasarle la extensión de mapa, ¿vale? Que básicamente consiste en indicarle la esquina izquierda superior y la inferior derecha, si mal no recuerdo, o al revés, ¿vale? Esas dos esquinas para que sepa que las pantallas son cuadradas, eso sí lo damos por hecho, o rectangulares, pues que básicamente ese área queremos que sea visual desde el primer momento que el usuario abre la aplicación, ¿vale? Nada, aquí simplemente se define un JSON que nos va a ayudar a hacer el pop-up este, ¿vale? Que como tengo el zoom no se ve bien, ¿vale? Básicamente lo que le he puesto a cada gasolinera, le he metido una funcionalidad al pop-up. Bueno, primero la información de la gasolinera, el precio del gasóleo, aquí veis que es una plantilla, como os decía, aquí tengo lo de las cadenas concatenadas un poco feo y mal, pero bueno, perdón. ¿Vale? Y nada, simplemente lo que le he dicho es que me ponga un iconito de Google Maps al pop-up para que cuando haga clic, pues me lleve a esa estación, ¿vale? Entonces lo único que hago es un search. ¿Vale? De esta forma, bueno, no estoy haciendo gran cosa,
insisto, estoy dándole simplemente una herramienta a que si queréis ver todas las gasolineras de tu pueblo, pues vayas a un mapa donde las puedes ver un poco más limpio a lo mejor que en Google Maps, que tienes mucha información mezclada o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es poco útil, bajo mi impresión, hacer un mapa de estas características con tanta información, ¿vale? Y lo que decía muchas veces, pintar tantos puntos no es tanto el reto de si el navegador se va a aguantar y se va a tragar todos esos puntos, que nosotros, por ejemplo, ahora le hemos metido WebGL para que trague más, sino que bueno, que al final es qué es lo que se va a llevar el usuario de esta aplicación. Entonces, bueno, nada, simplemente, esto lo voy a pasar súper rápido, no creo que tenga tampoco demasiado interés. La plantilla, aquí instancio la clase, le digo el servicio REST donde están los datos, ¿vale? Le digo qué datos, esto al final le estoy mandando una query al servicio, ¿vale? Estoy diciendo, recupérame el campo rótulo, localidad, precio, etcétera, de ese servicio. En el pop-up me cargas el template, el renderizador, en este caso lo que digo, los puntos azules, configurarlos de esta manera. Es un punto simple, con un tamaño de 5 píxeles, con un chorradita, ¿no?, de diseño. Y nada, y por último lo que hago es añadirle, cuando se haya cargado, esto va con el callback, digo, cuando haya terminado de cargar la vista, ejecútame esta función anónima y nada, y al pop-up que te he definido, añádele una acción personalizada, en este caso que cuando hagan clic en el icono que he creado arriba, pues me abra una ventana concatenándome información de esa gasolinera, ¿vale? Vamos a ir a una siguiente representación un poco más curradilla, ¿vale? Que es utilizar clústeres de puntos. Lo podemos considerar una mejora, pero al mismo tiempo tampoco creo que nos esté diciendo mucho. Sí que nos da un poco más de interactividad. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, pues nos acercamos, vemos un poco más la dispersión de puntos de gasolinera. Pero aquí, por ejemplo, si nos paramos a pensar qué algoritmo está utilizando internamente la API para agrupar los puntos y decirme que este 27 está aquí en vez de estar aquí. Aquí hay cosas que a lo mejor en un momento dado no tenemos a lo mejor bajo nuestro control dónde se está ubicando o dónde al final normalmente lo que se hace es se busca por proximidad los puntos, se coge y se busca el punto medio que más se acerca a todos esos puntos por dispersión y se genera el clúster y se ubica ahí el número y de ahí sale el halo, ¿no? Pero claro, hay cosas ahí, pues como os digo, que bueno, se nos pueden quedar cortas y en un momento dado un mapa con tantos puntos en este caso, yo creo que, bueno, quizás no sea suficiente, ¿vale? En este caso, para utilizar este clúster, en el caso de la API de ERI, hay un módulo que está en GitHub que se puede cargar y que se puede utilizar. Y bueno, el ejemplo es prácticamente el mismo que antes, lo único es que se lanzan un par de ejecuciones por aquí, un par de métodos que están más abajo. La versión que estoy usando en este caso no es la última, no es la 4.5, que es la que soporta 3D, estoy utilizando la 3.22, que es la que solo soporta 2D porque el clúster este concretamente no lo he encontrado y era más bonito y lo quería enseñar bonito en la otra. ¿Vale? Pero si os fijáis, la idea, lo que se ha hecho desde Estados Unidos, un compañero ha liberado esta clase que funciona parecida a la anterior, en vez de ser feature layer es cluster feature layer, ¿vale? La ha extendido la anterior y los parámetros, pues si os fijáis, aquí veis, por ejemplo, la distancia que yo quiero que se utilice. ¿Me dejará esto editar desde aquí? No. Bueno, voy a abrirlo mientras. ¿Vale? La distancia, si le cambio el parámetro, la agrupación de puntos me lo va a hacer distinto. Entonces, si tengo cierto margen a la personalización de cómo se están agrupando los puntos y darle a lo mejor un toque más personalizado de eso. Vale, déjame bajar aquí un poquito. Entonces, si yo aquí en vez de ponerle eso, le pongo aquí, en vez de 45 le pongo 20, pues no me acuerdo si esto los agrupaba, los agrupa menos, ¿vale? Entonces la agrupación tiene que tener una distancia menor de 20, creo que son millas, para que te adjunte los puntos. ¿Vale? Entonces, bueno, por avanzar, bueno, no sé si, dentro del código, no me quiero entrar mucho en el código, prefiero ver todos los ejemplos y luego me digáis si hay alguno que habéis quedado con más ganas, ¿vale? Mapas de calor. También, desde luego, los mapas de calor son muchas veces útiles para detectar, por ejemplo, en temas de emergencia, yo, por ejemplo, siempre me viene a la cabeza, ¿no? Cuando tienes
estás analizando tweets geolocalizados, quieres identificar un tag, algo que pueda estar pasando, ¿no? Al final hay mucha información. Bueno, en realidad en Twitter no es el mejor caso porque casi nadie tuitea geolocalizado. Pero bueno, si cogemos mucha información y queremos ver un poco dónde hay una masa crítica amplia, pues el clúster a lo mejor no nos ayuda a ver esa imagen, pero el clúster sí, el mapa de calor sí, perdón. En este caso, he intentado jugar con diferentes cosas. He utilizado Leaflet, ¿vale? Leaflet, que para quien no lo conozca, es la biblioteca open source que utiliza, por ejemplo, OpenStreetMap y otras muchas compañías para sus visores, ¿vale? Y pues nada, simplemente comentaros que dentro de las tecnologías o de los proyectos que liberamos en GitHub desde RI hay un plugin que tú puedes cargar cuando estás trabajando con Leaflet para poder trabajar con los servicios que tenemos alojados nosotros en la nube de manera muy sencilla y crear las aplicaciones. Vaya, de hecho, tan sencillo que este mapa de calor, como veis, es simplemente esto. Y la mayoría del código es simplemente porque quería darle un poquito de estilo a esto y lo quería mover abajo, ¿vale? Realmente es la chorrada. Pero realmente el mapa de calor, para que os fijéis lo sencillo que es, en este caso tú haciéndolo con Leaflet y el plugin, es... Cargamos Leaflet, al cargar la librería pues tenemos ya RI disponible y aquí heatmap, la URL, igual el valor con el que queremos que se nos agrupen que se nos agrupe, esto es lo que nos permite un poco jugar con qué aspecto va a tener este mapa de calor, ¿no? Pero bueno, con esto podemos un poco incluso explorar muchas veces nuestros datos, ¿no? Pero bueno, pues simplemente que veáis que esta es otra forma de representarlo y que nos puede servir en ese tipo de casuística. Y un último ejemplo en el caso de tipo punto que me pareció interesante, porque la verdad es que como yo no trabajo muchas veces con... o no lo había pensado hasta que lo vi. En este caso, por ejemplo, se está representando, son un montón de puntos donde se ha recopilado información de movimiento del viento, ¿vale? En esos puntos. Entonces, la información de hacia dónde está soplando el viento y con qué intensidad lo representan con una figura geométrica que se simboliza o se gira con respecto a la dirección, por supuesto, y el color en base a la intensidad, ¿no? que tiene. Entonces, bueno, os quería dejar el ejemplo como algo curioso. Esto, por ejemplo, también se puede utilizar, por supuesto, también he visto ejemplos con tema de autobuses, ¿no? Para cuando estás pintando un autobús en un mapa que se está moviendo, pues girarlo en la dirección en la que están dando o ponerle una flechita para que sepa... en las paradas de autobús en qué dirección se puede coger, ¿no? Aquí hay una parada, pero solo van en aquella dirección, ¿no? Transmitir esa información, muchas veces vemos el punto y se nos olvida dar esa información y le obligas al usuario a hacer clic, ¿no? Y consultarlo. Pues si podemos dar información visual que le enriquezca la experiencia, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí este ejemplo sí me parecía curiosillo porque además creo que... Sí. Ay, perdón. Esto... Gracias por avisar. Vale. Os voy a enseñar un poquito el código, porque sí me parecía curioso cuando lo vi y es bastante sencillito de entender. ¿Vale? La filosofía es la misma, mapa, map view, feature layer, ¿vale? Este sí es con la... Bueno, aquí arriba he puesto con qué versión de la API está hecho. Entonces, nada, simplemente pues se utiliza un símbolo de marcador simple que por defecto es de color blanco, ¿vale? Aquí con SVG le marcamos un poco la figura, porque podemos hacerlo también, no solo puede ser una JPG o lo que sea, sino que podemos pasar estos valores, el ángulo inicial que queremos que tenga por defecto y demás. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es generar el renderizador, ¿vale? De la definición. Le pasamos esta información del símbolo por defecto que tiene, le decimos que igual, que es de tipo simple, que queremos utilizar una variable o una información del campo de la tabla para hacer la rotación, ¿vale? De tipo rotación, qué campo se llama, ¿vale? Y en este caso las coordenadas pueden ser geográficas y demás, o proyectadas. Entonces, bueno, pues qué tipo de... Bueno, el tipo de rotación que le vamos a aplicar a esto. ¿Vale? Entonces, nada, le avisamos igual el color, le decimos cuál es el campo que representa el color y le decimos cuáles son las franjas de color o los puntos, ¿no? Esto es como la típica, el gradiente que elegimos, dónde están los puntos de parada en los gradientes de color y a qué color representa
¿Me estoy explicando? Vale. Pues a qué punto representa cada cosa, ¿no? El valor y demás. Entonces, pues nada, le pasamos esa información ahí. Y por último, pues nada, generamos o cargamos la feature layer. En este caso se hace de una manera distinta, ¿vale? Esto es porque dentro de la parte de ArcGIS Online, cuando os creáis, por ejemplo, una cuenta de desarrollador gratuita, podéis empezar a subir datos y demás. Y aparte de tener las URLs de los servicios, otra forma de trabajar con ellos es nos da un identificador único de cada tabla o de cada servicio que podemos utilizar para recuperar los metadatos del servicio, ¿vale? Y entonces ya cogiendo los metadatos del servicio podemos encontrar la URL y mucha más información. Por ejemplo, si el servicio es público, lo tenemos compartido con todo el mundo, si está privado con gente de nuestra compañía, cosas así, ¿no? Entonces, una forma de trabajar con los feature layers, antes hemos visto cómo se carga la URL completa. En este caso, bueno, si abriese esto, para que veáis lo que me refiero, abro hhchaos 2, home, item, ¿vale? Entonces, si abro esta página, aquí me va a devolver la versión HTML del servicio, ¿vale? Veis, aquí está el glaciar. Por ejemplo, en este caso estoy consumiendo un servicio que ni siquiera es mío. Es de un compañero de Estados Unidos que lo compartió en la demo, en una demo suya, ¿vale? Y si bajo aquí abajo, pues toda esta información que está mostrando esta página y más que no muestra, ¿vale? La puedo consultar a través de los metadatos. De hecho, si filtro aquí entre las peticiones HTTP, pues veréis cuál es la consulta, el endpoint de la API REST, donde puedo recuperar esos metadatos. ¿Vale? Entonces, simplemente que os suene, cuando veáis, si algún día os ponéis a jugar con la API y veis eso del identificador, que os suene a algo, no a chino. Entonces, en este caso le digo, oye, esta capa quiero que utilices el renderizador que hemos definido antes con el tema de las rotaciones. En el mapa quiero que me cargue solo una capa, como os decía. Imaginaos Photoshop, le podría haber puesto muchas capas una encima de otra, ¿vale? Entonces, un array con una sola capa, tipo satélite, la vista y se acabó, ¿vale? Entonces, me parece un ejemplo un poco distinto y por lo menos curioso que tuvieseis a mano. Terminamos con los puntos. Las líneas voy a hacer un poco menos de hincapié primero porque me quería entretener un poco con la parte poligonal que me parecía más interesante. Pero bueno, quería dejar un par de ejemplos. El primero es, igual, con simbología o color único, podemos utilizar, por ejemplo, los atributos para representar, por ejemplo, el tráfico o la velocidad máxima de una carretera. En este caso, ¿vale? Aquí no he puesto el código en CodePen, he cogido directamente y lo he enlazado al ejemplo del sandbox que tenemos en la API, ¿vale? Si le queréis echar un vistacito. El código veis que también es muy chorra y bueno, todo esto siempre, bueno, veréis que es interactivo, ¿no? Entonces al final, en este caso está representando en función del tráfico, cuanto más tráfico, más ancha la línea, ¿vale? Con un único color. Bueno, aquí veis un ejemplo de principio a fin del HTML, ¿vale? Para que, bueno, pues como decía, se carga el CSS, se carga el JavaScript, aquí le damos los dos estilos básicos para que el mapa en este caso nos coja la pantalla completa, ¿vale? Y bueno, en este caso estoy usando la versión 3 de la API, no me he fijado si había una en la 4, directamente lo he cogido así súper rápido. Y en este caso cargo también una clase que es el InfoTemplate, que básicamente es para generar, que como era antiguamente, cómo se generaban los pop-ups, que antes hemos visto que ahora con un JSON simplemente se puede hacer, ¿vale? Es que hemos empezado a intentar simplificar la tarea del desarrollador en ese sentido. Entonces, bueno, aquí se le pasa la plantilla de qué es lo que queremos que pinte, con las variables y demás. ¿Veis? Y aquí es donde se define en un JSON, en este caso, pues igual. Valor máximo, valor mínimo, en el que queremos que se mueva el ancho y el campo al que hace referencia. ¿Vale? Y poco más. Este ejemplo simplemente, bueno, así de sencillito. Y el otro caso, que también es muy sencillo, este es el caso en el que estamos representando con valores únicos igual, una polilínea, ¿no? Una línea definida por, bueno, en este caso directamente embebido el visor que tenemos un poco, porque quería enseñaros que una de las cosas o una de las recomendaciones cuando tengáis que pintar muchos datos en un mapa es que se controle qué capas se pintan en función de la escala. Si os fijáis aquí, veis que esto está en gris claro y el otro está en gris oscuro. Los gris oscuros representan las capas que ahora mismo se están visualizando y las otras son las que están ahí, pero en este nivel de zoom no la podemos ver, ¿vale? Para de algún modo, y esto voy a hacer hincapié ahora en los siguientes ejemplos, intentar simplificarle en el nivel de zoom
de la mejor manera la información que es relevante para el usuario en ese momento. Uno de los ejemplos que os quería enseñar después es lo de la MT que os decía. No tiene sentido que cuando yo estoy viendo la Comunidad de Madrid entera vea un mogollón de puntos en movimiento de los autobuses dando vueltas porque van a estar todos moviéndose encima. Entonces, en ese nivel de zoom, a lo mejor lo que me interesa es mostrar el tráfico, yo qué sé, y cuando me acerque, activo otra capa. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas también es importante, que muchas veces es verdad que tenemos tantos requisitos y tantas cosas que nos piden en las aplicaciones que nos olvidamos de esa parte, ¿no? Y esto impacta mucho luego en la experiencia de usuario, en el éxito de la aplicación. ¿Vale? Bueno, entonces comentaros, aprovechar para... bueno, no, si no estoy identificado no puedo. Luego sí puedo enseñar esto. Nada, esto simplemente es que hay una herramienta en la nube que nos permite jugar a explorar los datos que tengamos subidos en nuestra cuenta y pues nos permite abrir pues la tabla de tuplas, o sea, ver todas las tuplas de la tabla y demás. Pero bueno, en este caso no nos lo permite. No he puesto tampoco el código de esto, pero me comprometo a hacerlo porque esto ha sido de los últimos ejemplos que he puesto así un poco rápido. ¿Vale? Especialmente si alguien tiene mucho interés, lo haré más rápido. ¿Vale? Y ahora con la parte de polígono, ¿vale? Que era un poco la última parte, ya que quedan 10 minutos. Y quería, si me da tiempo, dejar unos minutillos por pregunta o por volver a alguna parte que haya interesado. Vale, en este caso lo que decía, a la hora de representar información, otra cosa que podemos hacer cuando tengamos muchos datos, como en el caso de la gasolinera, ¿vale? Es calcular, por ejemplo, para cuando estemos en nivel de zoom alejados, el precio medio de la gasolina, del gasóleo por comunidad autónoma. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con un análisis espacial que nos ofrezca cualquiera de los GIS. ArcGIS, por ejemplo, por supuesto, también lo hacen. Pero vaya, con cualquier GIS que lo podáis hacer esas estadísticas. Para ello, pues al final es lo que digo, tenemos que hacer una operación espacial, coger cada punto, intersectarlo espacialmente con un polígono y ver si realmente la intersección es vacía o no. En caso de que no sea vacía, ¿no? Pues la vamos sumando y luego hacemos el cálculo. En este caso tenemos un servicio pues, que le manda la información, como decía, y te hace las estadísticas, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es simplemente eso. Bueno, aquí no os voy a enseñar el código porque de hecho algunos de estos, por prisas, he utilizado un truco que tenemos en ArcGIS que tú lo que puedes hacer es lo que nosotros llamamos un web map, que es una especificación en JSON que hemos abierto, que contiene toda la información de un mapa. Y toda la información me refiero las capas de datos, en qué niveles de escala son visibles cada capa, cuando haces clic en un punto, en una línea, un polígono, qué información se muestra en el pop-up. Todo eso lo podemos generar con una herramienta gráfica muy rápido. Lo guardamos, nos genera esa especificación JSON y eso se lo enchufa directamente a la API JavaScript. El identificador te recupera los metadatos, te recupera toda la configuración y te monta el mapa. Entonces, toda esta aplicación que veis aquí, que te permite cargar capas, que tiene información cuando yo hago clic me muestra toda la información esta. Yo aquí le podía haber renombrado cositas de los campos, toda esta movida, incluso la simbología que habéis visto, los colores que hay aplicados a las diferentes comunidades, la transparencia que tiene esa capa, todo eso está definido en esta línea de código. Cuando queremos hacer visualizaciones rápidas, viene estupendamente, y para las demos, cuando quiero enseñar un concepto, me viene que ni pintado. ¿Vale? Entonces, pues eso, estas son las líneas de código que hace falta en este caso, ¿vale? Que lo sepáis también, que eso existe ahí, pues si en un momento dado tenéis esa necesidad y queréis que os cuente un poquito más, ¿vale? Entonces, en este caso lo que he cogido ha sido de los institutos, del Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que publica datos. En este caso, uno de los que he cogido ha sido la periferia, ¿no? El límite administrativo de las diferentes comunidades autónomas. Me he saltado la parte del análisis espacial porque no iba a llevar mucho tiempo la demo, entonces iba a tener que dejar cosas fuera. De cómo se hace esa intersección y esos cálculos. Si os interesa alguno, igual, insisto, me lo decís en GeoDevelopers, y si tenemos algún recurso os lo paso y si no hacemos algo para ello, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, para que veáis, lo que he cogido ha sido hacer ese análisis espacial, he hecho el cálculo por cada comunidad autónoma y si os fijáis, cuando he hecho clic en la comunidad, bueno, he lanzado ahí una petición que ha tardado un poquito, supongo que la red también estará ayudando. Entonces, lo que he hecho ha sido, aunque tengo aquí el perímetro, la delimitación de la comunidad, lo que he hecho ha sido representar con un punto dos valores al mismo tiempo, ¿vale? Por eso he puesto una representación bidimensional. Aquí el color nos dice una cosa y el tamaño del punto nos dice otra cosa. En este caso, en la leyenda vemos a la derecha que el precio de la gasolina 95 es lo que representa el color, ¿vale? Y el tamaño del punto es lo que nos representa el precio del gasóleo A. De esta forma podemos hacer una representación visual
donde demos un poco más de información sin necesidad de tener que ir haciendo clic, ¿no? En todas ellas. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver que la gente de Ceuta y Melilla tienen unos precios estupendos porque es muy pequeñito y además transparente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de juegos se pueden hacer, no por si hubiese hecho, por ejemplo, representación como en justo el ejemplo anterior por color, pues a lo mejor tenía que haber jugado con el color y la transparencia, pero no podía haber jugado con el tamaño porque entonces se me lían, ¿no? No puedo hacer que crezca el límite. Bueno, puedo hacer, pero no se va a ver porque se van a solapar uno con lo otro. ¿Vale? En este caso he jugado un poco, lo que pasa es que es cierto que a lo mejor no es una buena representación y por eso no... Bueno, pero me he dicho, lo voy a meter para que veamos esas tres, ¿no? Tres variables. Color, transparencia y tamaño. El problema es que el color se pierde un poco con la transparencia. Si el mapa es oscuro, pues entonces ya estamos fastidiando un poco el tema, ¿no? Pero bueno, en un momento dado, y no he pensado en qué caso, puede ser que os sea útil que sepáis eso, que a la hora de representar información podéis hacer ese tipo de cosas, ¿no? Utilizar múltiples variables para simbolizar. No estoy enseñando los códigos de esto porque en este caso no he escrito ni una línea de JavaScript para hacer esos ejemplos, ¿vale? He usado el truco que os he dicho. Pero se puede hacer, por supuesto, con la API de JavaScript. ¿Vale? Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaron o me lo enseñaron por primera vez y que os quería compartir es el tema de los hexabins. Los hexabins es una cosa que utilizan mucho la gente, los geógrafos y demás, porque son figuras geométricas que nos permiten dividir la superficie en tamaños exactamente iguales, en áreas y queda visualmente aparte muy atractivo. Entonces, dentro de bueno, a mí me lo parece, y a la mayoría de los que trabajan conmigo me dicen siempre también que les mola mucho. Entonces, bueno, comentaros que, por ejemplo, y voy a abrir esa herramienta porque veo que en 5 minutos con lo que me queda yo creo que ya tengo suficiente. Esta es la herramienta que os comentaba, que si tenéis para hacer los trucos esto de generar mapas súper rápido, hay una de las opciones que es el Living Atlas, que es una base de datos enorme de datos curados que procesa, por ejemplo, los datos del IGN, datos que corroboramos desde la compañía, que trabajamos con muchísima administración pública que son válidos, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahora enseñaré, por ejemplo, la capa de tráfico. Pues aquí si buscáis Xbin, ¿vale? Si está marcado el checking le dice búscame solo capas de datos que tengan datos en el área que tengo ahora mismo dentro del mapa. ¿Vale? Si queréis ver datos que estén solo en Madrid, os acercáis a Madrid y hacéis la consulta. Esto está haciendo una consulta espacial, al mismo tiempo una consulta de datos. Pues aquí tenéis diferentes Xbins que podéis usar para cuando queráis hacer un análisis y agregar, como hemos hecho con las comunidades autónomas, pero en vez de a lo mejor por comunidad autónoma, eso, por superficie exactamente igual de tamaño. ¿Vale? Entonces tenéis 10 kilómetros, de 50 kilómetros, ¿vale? Entonces, si os fijáis, cuando yo me vengo aquí a la visualización y hago clic en cualquiera de estos campos, tengo el tamaño del área, que si veis que si me voy de uno a otro, son exactamente iguales todas las áreas, ¿vale? Tened en cuenta que visualmente no son iguales porque la Tierra no es plana y estamos deformando la Tierra y por lo tanto el plano tiene deformaciones, por eso hay que deformar los polígonos, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente he hecho el análisis espacial y podéis ver aquí el precio medio de la gasolina en cada polígono. Pues bueno, está bien a lo mejor para ver, incluso no por barrio, sino por eso, por zonas, cómo está distribuido el precio en este caso, pues nada, simplemente he representado el precio de la gasolina, ¿vale? Como veis aquí, pues lo que he hecho ha sido ese análisis espacial con estas capas, intersección, estadística y a volar. ¿Vale? Esto ya más o menos lo he contado. Lo que pasa es que ayer me tiré como 4 horas para echar esta demo a andar y dije, por lo menos 2 minutos tengo que enseñarla. Digo, porque si no, ¿para qué han sido estas 4 horas? ¿Vale? Entonces, bueno, esto jugando un poco, tardé 4 horas porque tuve que montar en los repositorios R España tenemos otra cuenta de GitHub donde publicamos cosas. Estuvimos trabajando con la MT de aquí de Madrid, y patrocinamos un evento no sé si conocéis el Mobility Labs, pero el Mobility Labs es una cosa súper interesante del Ayuntamiento de Madrid, una iniciativa pionera que os recomiendo que echéis un vistazo porque están abriendo muchísimos datos que ya le gustaría a muchísimas ciudades tener esos datos abiertos, de contaminación, de datos en tiempo real de por dónde van los autobuses, de cuánto le queda para llegar a cada estación, etcétera. Entonces estuvimos patrocinando ese concurso y dentro de las cosas que hicimos, hice unos scripts en Node y en Python que están ahí publicados donde podemos coger la posición de los autobuses, ¿vale? Entonces, pues nada, estaba montando el servidor y me fallaba, no me acuerdo, así que no tenía, sí, se me cerró un servidor donde tenía las cosas puestas, tuve que buscar otro y demás.
Pero bueno, a ver si encuentro ahora el autobús. ¿Vale? Pero aquí es un ejemplo, como os decía, donde muestro a nivel de escalas. ¿Vale? ¿Dónde está el bus? ¿Dónde está el bus? Bueno, no he probado que no se haya caído el servicio de ayer a hoy. Pero por ahí se veía un autobús moviéndose, que si habéis visto el tuit estaba por ahí. Pero bueno, básicamente esto es lo que aquí en el enlace os he dejado el código ese. ¿Vale? Ahora no me voy porque nos quedan 2 minutos, que no tiene sentido que pierda más tiempo ahí. Vale, aquí tenéis cómo se puede acceder a esos datos de la MT, una charla que hicimos allí, varios videotutoriales que yo preparé cuando lo tenía fresco de cómo funcionaba esa API. ¿Vale? Y nada, simplemente deciros que, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos en ArcGIS Online, por un compañero, es un servicio con todas las webcams de la DGT que podéis, por ejemplo, en este caso igual, esto no tiene ni una línea de código, ¿vale? Esta aplicación que he montado. Pues podéis coger todas las imágenes que se van refrescando, lo he metido con los datos de tráfico y de hecho ayer estuve jugando a ver si las zonas rojas que me mostraba, los datos de tráfico son de Gear, de Nokia. Si efectivamente cuando yo haga clic aquí veis cómo está el tráfico y pone tráfico rojo. Digo, a ver si es verdad que la información de la DGT coincide con la de Gear, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente me ha funcionado, aunque es verdad, alguna vez me ha puesto y se veía que no había ni Dios y estaba en amarillo en rojo. Vale, y por último ya, que me queda 1 minuto, os quería enseñar, y esta es la última slide que tenía de ejemplo, los otros son recursos ya. Como decía, se pueden hacer cosas con 3D, ¿vale? Este es un ejemplo que me enseñó un compañero de la empresa que levantó Madrid en 3 dimensiones. Básicamente lo que cogió fue datos geolocalizados del censo, del censo del catastro, entonces sabe los edificios que hay, cuántas plantas tiene cada edificio y demás. Pero básicamente esto lo voy a hacer con el ratón porque con el trackpad va un poco peor. ¿Vale? Está levantando toda la ciudad de Madrid, todo esto obviamente con WGL porque si no el navegador explotaría y más con todas las demos que tengo dentro de esta presentación. ¿Vale? Y haciendo clic en cualquier edificio podemos consultar la información de catastro de este edificio, ¿no? Y al mismo tiempo ha publicado las paradas de metro. O sea, esto es una aplicación de cómo podemos representar en 3D. Esto está hecho con la última versión de la API de JavaScript de RI. Y bueno, ahí tienen una que está muy chula con el tráfico también en 3 dimensiones. Entonces, bueno, se pueden hacer cosas muy chulas y al final lo importante es enganchar al usuario dentro de nuestra aplicación, ¿no? Y lo que quería contaros eso es trucos, formas de pensar distintas, pensad mucho en el usuario final, que es la información que tiene que sacar de vuestra aplicación. Os dejo más demos que obviamente no me da tiempo, contenidos muy chulos que he recopilado de aeropuertos y cosas. Esto es un Google Drive, ¿vale? Una página que he hecho para gente que no sabe nada de ArcGIS para empezar, porque es un mundo, os lo digo. Tutorial de cómo se empieza con ArcGIS. Y pues nada, simplemente daros las gracias. Y por favor, me deis el feedback bueno, malo, el que sea, que es lo que más ha gustado, porque mi forma de seguir creciendo profesionalmente es saber qué he hecho bien y qué he hecho mal para la siguiente mejora. Así que muchas gracias.